día de hoy hablaremos de la tierra que moldeó un nuevo mundo, México. Pasaremos por el poco conocido mundo del vino mexicano, por ciudades escondidas de la luz del día, y conoceremos a un artista que no le temía ni a la pintura ni a las balas. Descúbrelo. Hola a todos, mi nombre es Fermín Begueriz. Bienvenidos a este nuevo episodio del capítulo de Compas Guiándote por la Historia del podcast. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Bueno, para todos aquellos que nos ven en YouTube, nada más ahí si les pueden dar like, suscribirse y también darle a la campanita, eso nos ayuda muchísimo y también pues así estamos en contacto con el nuevo contenido que vaya saliendo en la semana. Yo creo que ahora sí, sin más preámbulos, Edith, ¿cómo estás? Una nueva escritora aquí en Compas Guiándote por la Historia. Ella es Edith Gallardo, estudiante de Filosofía en la Universidad Panamericana, ¿verdad? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto estar Bien. aquí. Gracias por invitarme. Estoy súper contenta de poder platicar de estos temas tan interesantes con ustedes, que son, pues, el vino, tan delicioso como es, y Así el es. mestizaje, que es algo súper interesante para mí y creo que para muchos, ¿no? Como que es un tema que Sí. hay mucho que rescatarle, más bien. Sí, sin duda, Eh, sin duda. Y bueno, y también Gillian aquí trae un episodio. Gillian, muchas gracias por estar aquí con Muchas gracias nosotros. por la invitación. Ahora va a ser un episodio un poco distinto. Esperemos que Esto es nuevo. el audio, no, en esta ocasión no nos podemos comprometer tanto con el audio. Vamos a hacer lo mejor que se pueda, igual con el video. Pero el tema sigue Exacto. igual de interesante que siempre. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Te late, Fermín? Así empecemos. Yo creo que lo mejor va a ser iniciar cronológicamente este podcast. Eh, Edith, ¿por qué no inicias tú contándonos un poquito del vino? Yo creo que es una historia que pocos conocemos en México de por sí, ¿no? De la tradición vinícola que tenía o que tiene nuestro país todavía. Sí, o sea, yo la verdad tampoco soy la persona que más sabe de la historia del vino, pero me parece, cuando me enteré de cómo había empezado el vino aquí en México y en América, pues se me hizo muy interesante y creo que es algo que falta dar a conocer y comentar, porque también la cultura vinícola está creciendo muchísimo en México, sobre todo en Querétaro, que bueno, yo estoy en Querétaro y es lo que veo. Y pues sí, creo que se abrió esta oportunidad de comentarlo y pues la aproveché con ustedes, ¿no? Y justo se me Padrísimo. hace, Excelente. sí, y justo se me hace súper padre que el vino comienza en México. O sea, en América, el primer lugar en el que se empezó a hacer vino fue en México. Y pues todo, o sea, llega Hernán Cortés a Veracruz, desembarca en 1519 y parece que, pues, como que pensaríamos que los españoles son los que nos traen las vides, ¿no? Que no había uvas aquí en México, pero pues de hecho ya había vides silvestres en América. Pero Está es con increíble. los españoles, sí. Ay, perdón, te interrumpí. No, adelante, adelante. De hecho, fue un Ah, es comentario que, ahí. ok. Es que como que creo que se me desfasó un poco el audio, pero creo que ya. Adelante. Este, y no, y les decía que con los españoles lo que sí llega es el cultivo de las uvas a gran escala, de las vides más bien. Pero lo que a mí me parece muy interesante, que es donde ya se empieza a meter este mestizaje, es que se cultivan no nada más las vides españolas, también las autóctonas se empiezan a integrar en estos, pues sí, viñedos que están empezando con los españoles que se están asentando en México. Y pues Hernán Cortés, cuando llega, pues decreta que los españoles tienen que plantar 1000 viñas al año por indígena a su servicio. Y eso es Wow. lo que hace que México sea el primer lugar en América en producir vinos para consumo.
Pero, o sea, la parte como, eso es como por la parte española. Por la parte indígena, lo que se me hace muy interesante es que Fray Bernardino de Sahagún, que pues, fue quien Ok. se dedicó a documentar toda la cultura indígena para rescatarla y que no se perdiera entre todo lo español que estaba llegando, ya empieza, Sí, ya sí. rescata No, que una justo, palabra. justo también habíamos hablado de San Bernardino, bueno, de San Bernardino, de Fray Bernardino, No, Bernardino en dije, un bueno. episodio anterior. La verdad es que su labor, como dices, ¿no? De recuperar, eh, digamos, todos esos elementos prehispánicos es sumamente rico y ha apoyado, bueno, ha ayudado muchísimo a la comprensión del mundo prehispánico antes de la llegada de los españoles. Qué bueno que lo mencionas. Sí, justo, y bueno, un comentario rápido según yo sobre eso es que todo lo que implicó que Fray Bernardino rescatara esa cultura, pues sí, indígena, y que la pusiera al alcance de las manos, pero aparte le diera un valor práctico en cuanto que él propone eso de retomar toda la cultura y entender el idioma de los nativos de América para poderlos evangelizar de la mejor manera. O sea, como que esa parte del catolicismo, que es otra cosa que luego creo que se ignora mucho, el catolicismo es universal y acepta gentiles, paganos, a quien se convierta, pues eso también se ve en la evangelización y en la conquista, que llegan los españoles justificándose la conquista para que diga con el objetivo de llevar la religión verdadera y rescatarlos pues sí, de los sacrificios humanos, de la antropofagia, todo lo que ellos creían que estaba mal. Ujú. Pero, y digo, sí hubo quienes no lo hicieron de la mejor manera, ¿no? Pero creo que sí también hay que reconocer que hubo intereses genuinos por parte pues por lo menos por parte de Fray Bernardino de Sahagún y otros muchos que no voy a decir ahorita, que sí tenían ese interés de rescatar la cultura indígena, de entenderla e incorporarla, que no se perdiera. O sea, no fue una cosa de llegar, arrasar y eliminar, fue una cosa de incorporar. Y eso es lo que creo que se recupera muy bien en esto del vino. Y bueno, justo lo que les iba a decir de la palabra que rescata Fray Bernardino, que es como lo que sería vino en náhuatl, Ujú. es tlapaloctli y significa Ok. bebida embriagante que pinta. Ok. Sí, o sea, es súper bonito, ¿no? Bueno, a mí se me Sí, hace bonito. está muy bonito. ¿Y qué era Y diferente al pulque? Porque pues, el sí, pulque sí, no sí, pinta. Ujú. Sí. sí, justo. Bueno, no sé mucho de pulque, pero de vinos. Tampoco mucho, pero algo sé. Y eso, o sea, como que empieza toda esta, con la conquista y la evangelización, empieza toda esta involucración de los indígenas en la producción de vino y en el cultivo de vides, y como que se empieza a dar este mestizaje en cuestiones de vino, de que se mezcla la técnica española y la técnica nativa para tener un producto de gran calidad. Y eso se ve, o sea, el producto de gran calidad se ve porque empieza a producirse mucho y se empieza a exportar a España. Entonces, se empieza a consumir en España peninsular y tiene tanto éxito que empieza a tener índices de consumo mucho más altos que los de los propios vinos peninsulares y pues eso obviamente a los españoles que estaban No allá les iba a produciendo, gustar. sí, nada, 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 nada. Entonces empezó ahí toda una presión contra el rey Felipe II y pues, total lo convencen de que termine prohibiendo la siembra de nuevos viñedos y hasta manda que se destruyan algunos que ya había en la Nueva España. Y pues eso sí conlleva la reducción de la producción, pero pues los vinos mexicanos en España siguen siendo un exitazo y no necesariamente disminuye el consumo, ¿no? Entonces, eso fue en 1595, perdón, ya me estaba yendo unos cuantos siglos Para para adelante. adelante. Ok. Pero, pero sí, entonces eso en 1595, pero hubo un detallito ahí que se le fue a Felipe II, que, bueno, se deshicieron de muchísimos viñedos, pero dejó que hubiera
viñedos para el consumo de monasterios y de... Para consagrar. Ajá, sí, para hacer vino para Ujú. consagrar. Y, y en una de esas consigue un permiso que provoca que en 1597 se funde la hacienda San Lorenzo, que se dedica a hacer bebidas alcohólicas, entre ellas vino. Y esa hacienda hoy sigue funcionando como Casa Madero, que es Ok, algo que En se me hace Coahuila. Sí, 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 Sí. que es algo que se me hace súper interesante porque pues como que decimos de que bueno, eso ya quedó muy atrás. Bueno, al menos es como algo con lo que yo me he topado, no sé ustedes si cuando hablan no, por de supuesto, yo creo este que periodo novohispano. sí, y, o sea, como dices, yo creo que lograr hacer vigente o actual lo que pasó hace siglos lo vuelve sumamente valioso y yo creo que una copa de vino así, pensando en eso, creo que es, o sea, es invaluable, por así decirlo. Oye, y aparte, ¿saben qué es interesante? Que gracias a todas estas vides que se trajeron de Europa, aquí en América, los vinos de América se conocen como vinos del Nuevo Mundo, se empezó a hacer toda esta producción de la que habla Edith, pero no recuerdo bien en qué año, pero hubo un periodo en la historia en que en Europa se dio una plaga, que es la plaga de la filoxera, que prácticamente destruyó todas las vides. O sea, si no hubiera sido porque había vides en América, las vides en Europa hubieran desaparecido por completo. Imagínate lo que hubiera significado eso para la historia de Europa, no tener vino, con todo lo que conlleva como elemento cultural, incluso religioso. Entonces, gracias a estas vides que existían en Chile, en México, en Argentina, pudieron llevarlas de regreso a Europa y volver a tener vino. Entonces ahí es donde ves como esta mezcla de la que hablas era la mejor opción que tenían. No podían simplemente decir, no, ahora no vamos a tomar vino del Nuevo Mundo porque ya era lo único que podían hacer. Sí, porque se llevan las vides que de cierto modo pues ya tenían como que pues sí, cierta hibridación, porque pues, se terminan adaptando al clima, al entorno, al ambiente, a todo lo que es acá, como que terminan conviviendo con otras plantas, que eso es otro tema también súper interesante, ¿no? Cómo interactúan las plantas entre ellas y como que empiezan a adaptarse y lo mismo empieza a pasar, o sea, no nada más es entre las plantas, las mismas culturas empiezan a mezclar y termina siendo una mezcla bueno, ahorita porque estamos hablando del vino, pero no solo se expresa en estas producciones de vino o de chocolate, que aquí lo hacían con chile, con agua o sea, elementos pues indígenas, naturales de América. Pero cuando se lo Sí. llevan a Europa, lo mezclan y lo hacen otra variedad Con de leche y chocolate también azúcar. buenísima, Ajá. exacto, con canela, y eso se me hace muy interesante cómo se van mezclando todas las cosas y como que terminamos olvidándonos de dónde venimos, ¿no? Que luego ignoramos nuestras raíces y como que tendemos a caer en cierto malinchismo que, digo, ya lo podremos comentar más adelante si se da para esto, pero como que nos olvidamos de todo lo que tenemos aquí en México y cómo nuestra cultura se fue creando a partir de traer de todas las culturas, porque aparte cuando llegaron los españoles a América, pues ya traían también una combinación pues sí, de tradiciones tremenda, entre que tenían a los musulmanes ahí, tenían judíos, tenían todas las reformas protestantes, tenían migraciones, o sea, sí es una cosa, y esto sin hablar de las tradiciones intelectuales, ¿no? Esto es nada más hablando como, por ejemplo, de la interreligiosidad y las diferentes culturas, en tanto que pues, los musulmanes traen como que esta tradición árabe y los que ya estaban ahí, los hispanos que ya radicaban antes de las invasiones musulmanas, pues ya tenían como que bien arraigado toda la tradición, pues sí, pues sí, latina. Entonces, Pues, esta parte de asumir que la cultura es de todos y de todos, que se da una mezcla no solamente étnica, sino pues también pues de saberes, de, del- de las paellas,
o sea, porque me acuerdo que lo mencionábamos con la doctora Aspe en una clase que nos decía de la paideia indígena que ya existía desde antes de la conquista, que era el Inixtli Inyolotl, y era como que tu cara y tu corazón estuvieran Sí. como en una misma, Alineados. exacto, en una misma hoja, que no fueran uno por un lado y el otro por otro, que estén en el mismo rol. Y eso se me hace muy interesante porque tendemos a pensar en los indígenas como si fueran algo inferior o en los españoles como si fueran algo que nos vinieron a traer también cierto retroceso intelectual, porque sí es cierto que teníamos un avance Ujú. matemático, astronómico, etcétera, muy cañón aquí en América, pero pues también nos trajeron otras cosas muy valiosas, ¿no? Sí, Claro. es un Sí, poquito esto de que las culturas se van retroalimentando, que no existe como tal que llegó una cultura buena a quitar una mala o que la mala quitó a la buena, sino que pues, las dos tenían sus vicios. Digo, por un lado tienes sacrificios ujú, humanos y por el otro tenías una sociedad a lo mejor corrupta. Pues sí, pero al sí, llegar aquí ambos aportaron cosas buenas y cosas malas. Y quedó algo padrísimo como México en la actualidad, que claro. se ve en cosas tan simples como la comida, las bebidas, hasta cosas más complejas como cómo nos percibimos como nación, cómo nos comportamos como un pueblo. Eso es algo que es no puedes simplemente eliminar el periodo prehispánico y la colonia y todo lo que pasó en México después de la independencia. No puedes eliminar todo eso y tratar de entender el país como si hubiera salido de un laboratorio. Sí, Todo no, está por supuesto. enraizadísimo. Sí, y sabes que ahorita me hace pensar, los mismos criollos, en la época colonial, sí había un criollismo, ¿no? Donde se reconocían como una fusión de muchos lados, ¿no? Entonces, al reconocerse como una fusión de muchos lados, eh, incluso llegaron a sentirse un poco como decir, oye, sí, digamos, en Europa tienen la tradición europea, pero yo tengo la europea, más la prehispánica, más luego hay unas, las que me llegan por Filipinas, ¿no? En las rutas de la Nau, ¿no? Y creo que algo, por ejemplo, que dices, Gillian, que es muy, muy valioso, es cómo o sea, en Latinoamérica se replicaron prácticas. O sea, decías que el cultivo del vino sí existía en México, pero también se fue replicando hasta Sudamérica, ¿no? Y entonces Chile tenía también, fue como también un baluarte y sigue siendo un baluarte del vino, pues digamos, sudamericano, latinoamericano en este caso. Y no sé, o sea, algo que o sea, me gustaría compartirles a ustedes en ese sentido como de réplica, ¿no? De, digamos, patrones que se fueron creando en el periodo colonial en toda Latinoamérica, es una extraña, digamos, ciudades subterráneas que se fueron construyendo en ciudades, o sea, como tú dirás cuál, ¿no? O sea, Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, en Buenos Aires, Argentina, en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, todas estas ciudades, si tú ves un patrón, hay algo que las une. Además de la lengua española y la tradición hispana, todas tienen túneles debajo de sus ciudades. Y una ciudad que recientemente y que es ícono, podemos decir ícono de la cultura mexicana, es Oaxaca. En Oaxaca serán menos de 10 años, se descubrió unos túneles debajo o sea, digamos un entramado, no solo unos cuantos túneles, es un entramado de túneles que unen a muchas iglesias, conventos, hoy actualmente universidades. Entonces, digamos, para darles un poquito de contexto en esto, no- vamos a situarnos un poco, vamos a situarnos en 1521, ¿no? En 1521 estamos hablando de plena conquista española. Y cuando la caída de Huascayac, que hoy actualmente se conoce como Oaxaca, derivado de este nombre prehispánico, ¿no? Llega la primera, pues digamos, conjunto oficial de frailes dominicos a la región. En este sentido, si bien Bernardino de Sahagún me parece que era franciscano, eh,
digamos, los dominicos se colocaron más en la zona de Oaxaca. Y a manera de complementar digamos, este esfuerzo evangelizador, como mencionabas, Edith, ellos pues identificaron que necesitaban también de lugares, ¿no? Pues para ello construyeron iglesias, conventos, y los frailes se dieron a la tarea también de construir bueno, un sofisticado, porque podemos decir que sí, sofisticado entramado subterráneo para conectarlas. Hoy, si tú vas a Oaxaca, entre los templos y conventos bueno, que en Oaxaca es muy conocido por ellos, ¿no? Tú puedes encontrar a la bien conocida Catedral de Santo Domingo, Iglesia de Santo Domingo, ¿no? La Santa Catarina de Sena y el exconvento de San José, y tú puedes encontrar ahí túneles que las interconectan. Y hoy en día, pues sí, el exconvento de San José es la Universidad Autónoma de Benito Juárez en Oaxaca. Hay un video en YouTube, se los recomiendo muchísimo. Si ustedes buscan así entramado de, o sea, túneles en Oaxaca, y literalmente es un cuate que entra a un salón de la universidad, abre la puerta y va hasta el fondo del salón y dice, aquí era una entrada, siendo la universidad un ex convento, ¿no? Aquí al fondo se tapó la entrada al túnel. Y es un túnel que dices que recorre, o sea, unos cuantos kilómetros y que conecta a la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad y otra dirigida a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Oaxaca. Entonces, digamos que este descubrimiento fue, digamos, fue muy reciente, pero realmente no era como que nunca, como que ya solo pasó en la época colonial y nunca se volvió a saber de ellos. O sea, en realidad, si nosotros nos adentramos, o sea, si vamos adentrándonos, ya hablamos de la época colonial, de la conquista española, ¿no? Entonces, si nos adentramos al siglo XIX, las leyes en plena guerra de reforma e implementación de leyes de reforma, creo que igual un poquito de contexto histórico de este periodo vendría bastante bien como para sentir el momento pues también donde surgieron ahí como redescubrimientos de estos túneles. La guerra de reforma fue básicamente pues, una guerra civil aquí en México que enfrentó a dos proyectos de nación. Pues, como tú decías, Edith, veníamos de un periodo colonial, ¿no? Con una estructura pues, imperial, básicamente, ¿no? Con visitadores, virreyes. Entonces pasamos a partir de 1820, de 1821, que viene la independencia y empieza como el primer imperio mexicano con Iturbide, y empezamos como digamos, a nivelar pues, nuestra manera de gobernarnos en México. Surgieron estas dos posturas. Una postura liberal, ¿no? Entonces México estaba dividido por una postura liberal y una postura conservadora. La conservadora pues quería conservar varias de las, digamos, estructuras coloniales y monárquicas que existía. De hecho, los conservadores buscaban una monarquía, ¿no? Y los liberales, en cambio, pues ellos ya tenían una tradición más, que está como muy chistoso eso. Ellos tenían como una tradición más del federalismo, algo que era mucho más anglosajón. Y bueno, ya en algún otro episodio también ya vimos por ahí que es una tradición, la tradición federal viene de, digamos, la Edad Media todavía, o sea, el Sacro Imperio Romano Germánico tenía o sea, un perfil un tanto federal ahí de La idea de elecciones. colegios electorales y cosas así. Ujú. Exactamente. ¿No? Entonces, digamos que venía esta tradición imperial que asimilaron los conservadores y la liberal que dijeron bueno, la federal que dijeron los liberales, nosotros vamos a apostarle a ese proyecto de nación, ¿no? Entonces, digamos que en esta guerra de reforma se fueron, en este periodo que se llama guerra de reforma, también se fueron aplicando leyes de reforma que impactaron en la realidad pues, colonial que existía, ¿no? Donde, digamos, si bien Europa traía una tradición secular, estaba muy de la mano el poder laico y el poder de la iglesia en la época colonial, ¿no? Voy a tomar tantita agua, espera. Sí, yo quiero decir algo de lo que estás diciendo, porque eso se me hace muy interesante también, ¿no? Como Sí. o sea,
a ver, cuando empieza planteamiento de la lucha por la revolución, no es de la revolución, o sea, lo que diga de la revolución, no, de la independencia, me fui muy adelante, no sé qué me pasa. Pero no, Bien. cuando empiezan a plantear esta lucha por la independencia, como que no es por independizarse de los reyes, o sea, justo se quiere a los Claro. reyes y el problema es Napoleón, ¿no? Que llega, invade y luego las juntas que se arman en España y todo esto, y que no los dejan. Y ese es, o sea, que las juntas españolas quieren seguir teniendo poder acá, pero acá en México como que se ve que va a haber problemas porque puede facilitar que Napoleón entre a México y etcétera. Y lo que estabas diciendo se me hace que tiene, o sea, que es importante hacer este matiz porque, porque sí, lo que decías de los liberales, ¿no? Que traen Ujú. este interés y sí, que traen, Federal. se me fue la idea, sí, este interés federal y que están los conservadores también y la parte de la religión, o sea, en ningún momento, al principio al menos, se querían separar de la religión como tal, ni la ilustración mexicana tampoco fue el interés. El interés iba más bien por seguir manteniendo la religión, porque ese es otro elemento muy importante del mestizaje y el criollismo, ¿no? Sí, Que es lo de la Virgen de Guadalupe, que es como el Claro. culmen de este mestizaje y criollismo, y es algo de lo que los mexicanos en esa época en general no renegaban, o sea, como que iba más bien por la parte de empezar a reconocerse como, bueno, los nativos de aquí o los naturales de aquí, pues ya no estamos, ya estamos más mezcladitos, ya podemos, nosotros también tenemos esa capacidad racional que ya se nos quería reconocer desde antes y desde Isabel la Católica querían que se respetara a los naturales, pero el problema es que las juntas estas no lo quieren soltar y es cuando empieza este problema que estabas planteando. claro. Sí, sí, sí. Y fue un problema o sea, fue un periodo de transición, ¿no? Muy duro en México. O sea, fue muy duro y fue muy tangible. O sea, te digo, con estas leyes de reforma, una de las leyes de reforma que te digo impactó indirectamente en esto del entramado, pues digamos que en Oaxaca existía de túneles debajo, pues fue la ley Lerdo, que tiene el nombre más largo de ley que yo conozco, o sea, o sea, Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México. Es el nombre de de la ley. Para Entonces, aprendérsela. ajá, apréndete ese nombre, ¿no? Pero por eso le dijeron vamos a ponerle Ley Lerdo. Y sí, está más fácil de entender y de memorizar. Pero, digamos, con esta ley, pues la realidad económica, pues sí se vio cambiante, y sí cambió de manera muy clara. O sea, varios de los bienes inmuebles, tanto de la Iglesia Católica y de estas corporaciones civiles, fueron puestas en venta a particulares con esta idea, te digo, que ya venía de esta ilustración, o sea, no ilustración, pero sí este liberalismo económico que buscaba que el privado tuviera la suficiente capital para, digamos, invertirlo en compra de terrenos o en compra de inmuebles. Entonces, con esta idea económica, ¿no? Pues, ¿quién se vio afectado? Los que se vieron afectados pues, fueron las iglesias y los conventos, que muchos fueron clausurados, y entre ellos, pues, el entramado de túneles pues, quedó oculto, pues, ya nadie, o sea, pues eran por mucho tiempo edificios ahí sin utilizar. Entonces, pero digamos que esta guerra de reforma, si nosotros vamos a las memorias de Porfirio Díaz, porque esto es también muy icónico, perdón, Porfirio Díaz, él, él luchó del bando liberal. Él luchó en el bando liberal justamente Ujú. junto con José María Díaz Ordaz Iglesias Mejía. Ellos en este bando liberal, que pues también Benito Juárez, ¿no? Como la figura más La reconocida principal. del Partido Liberal. Ujú, exacto. Entonces, Porfirio Díaz, si tú vas a sus memorias, él te dice, si quieren, mira, les voy a citar así como lo dice. Él habla de una comunicación encubierta en el convento de Santa Catarina de Sena, una de las, pues sí, de los conventos y edificios que lo tenía, que estaba, digamos, conectada a este entramado de túneles. Y él dice, y él
en sus memorias, pues nos narra en frases, o sea, no crean que es digamos, un escrito muy elaborado, pero sí llega a mencionar esta comunicación encubierta para usarlo estratégicamente en contra de los conservadores. Entonces, y utilizar, digamos, de manera militar este entramado. Y no será sino, hasta te digo, después de, después de esa mención y seguramente usos muy clandestinos durante varios De los años, yo creo que túneles. exacto, durante todo el siglo XX, hasta hace poco, a los primeros años del siglo XXI, hablamos de cerca de 40 túneles debajo del centro histórico oaxaqueño. O sea, y hay túneles, o sea, no creas que vas así como, eh, ya sabes, casi con la cabizbajo de rodillas, ¿no? O sea, eran túneles que podían llegar a medir 2 metros de alto y 3 kilómetros de largo. Y Wow. te digo, durante todo este tiempo, pues sí permanecieron sellados e inactivos, pero me parece que es también un ejemplo de esta, pues vamos a decir, porque México como que no es un caso aislado, ¿no? También forma parte de un conjunto de sociedades latinoamericanas que tenían prácticas, pues que puedes encontrar, digamos, ese hilo conductor, ¿no? ¿Qué les pareció esta historia de poco conocida de los Qué túneles? increíble. Qué Sí, increíble que abajo de Oaxaca haya toda una red de túneles que estaban uniendo las iglesias y que lo que no habrán visto esos túneles en su momento, seguro pues los sacerdotes o los frailes se movían entre ellos y era como con lo que empezaron. Eventualmente seguro ahí hubo lo que quieras, hubo gente traficando cosas, hubo por supuesto. cosas militares, las ideas, las armas, todo lo que habrá pasado por ahí. Claro. Imagínate No, nada y te más. digo, Porfirio Díaz, pues él utilizó militarmente. O sea, él, de Claro. sus memorias, te dice, o sea, utilicé la comunicación encubierta, así como con el lenguaje sumamente militar y bélico, eh, Wow. del convento, ¿no? Del ex convento. A mí me pareció fascinante cuando lo descubrí. Yo dije, y que todavía puedas entrar a un salón en la Universidad de Benito Juárez y digas, aquí está, nada más hacemos un boquete en el muro y ya podemos entrar a un túnel. Imagínate, así me meto por aquí y salgo 3 cuadras adelante en Santo Domingo. Así. Exactamente, así. Qué locura. Sí, ¿no? ¿Y tú, Guilén, qué nos traes? Pues vamos a seguir con esta parte cronológica, así como tú ya platicaste, de que México tuvo este periodo virreinal y que estuvo repleto de toda esta tradición española e indígena. De eso brincó a la guerra de independencia, a las guerras entre federales y centralistas, conservadores y liberales, etcétera, hasta que llega Porfirio Díaz, el que ahorita tocabas tú, Fermín. ¿Y qué viene después Claro. de eso? La revolución. Este es un periodo muy interesante, con muchísimas cosas, muy mezclado. De hecho, es Sí, fácil perderse en la revolución. Entonces vamos a centrar solo en una cosa muy específica y es el arte de la revolución. Y cómo, en especial, hubo un pintor que más adelantadito, ya no al inicio de la revolución, sino ya más hacia los años 30, este artista que les voy a platicar tuvo a gobiernos espiándolo. Participó en guerras y atentados. Y aún así, le dio tiempo de revolucionar el arte mexicano del siglo XX. Les voy a hablar de aquí David vamos. Alfaro Siqueiros. Claro, adelante, sigue, sigue. David Alfaro Siqueiros tiene una pintura que se llama Suicidio Colectivo, que retrata a los guerreros chichimecas que cometieron justamente un suicidio masivo durante la conquista. Este momento histórico él lo tomó como una analogía del inminente choque que iba a darse entre el fascismo y el capitalismo. Recordemos que era estábamos en el periodo de entre guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí viene ya el fascismo en Alemania, en Italia, y tienes por el otro lado Estados Unidos como el baluarte del capitalismo y a Inglaterra. Usa esta misma idea de este suicidio, este conflicto, para representar este choque que va a haber y del nuevo orden que va a surgir de esta confrontación. Como diciendo, esto ya lo vivimos nosotros en México en el pasado y surgió algo nuevo. Esta obra la realizó cuando él estaba en Nueva York
y tras fundar el Siqueiros Experimental Workshop. Él hizo este taller con otros artistas y ahí expresó su visión de la izquierda. Imagínense a un pintor mexicano en Estados Unidos hablando a favor del socialismo. Ya tiene Está cañón. mucho valor hacer eso, ¿no? Bueno, pues él estaba ahí haciendo eso, aparte de hacer la lucha antifascista, porque tampoco le latía el fascismo, y también se aprovechaba para hablar sobre los peligros de la complacencia de la clase trabajadora. Entonces este cuate tiene una agenda muy ocupada en Nueva York. Y esto le permitió explorar teorías estéticas y políticas que plasmó en sus cuadros, principalmente con el uso de materiales producidos de forma industrial. Entonces, él para pintar usaba, por ejemplo, en lugar de... usaba madera contrachapada, que es un producto industrial, y lacas de nitrocelulosa de secado rápido, que es la que se usa para pintar los exteriores de los aviones. O sea, este cuate sí ya estaba así Sí. en la industria. Entonces él se inspira en técnicas surrealistas, en esta cosmovisión prehispánica, en lo que él está viviendo, en los conflictos sociales de su época, y decide hacer algo nuevo en la pintura. Entonces él empieza a hacer accidentes controlados, goteando pintura sobre sus cuadros, derramándola, agregando solventes directamente sobre el cuadro para crear reacciones violentas en la superficie. Entonces todos estos materiales tienen algo en común. Los fabrica la clase trabajadora. Entonces él sigue apoyando a este proletariado, ¿no? Entonces, así Siqueiros consideraba que sus temas, tanto estética como materialmente, estaban inherentemente unidos al proletariado. Obviamente tuvo que dejar Nueva York. Y en 1937 lo hace, no nada más porque pues, ya no quería estar, sino lo hace para unirse a las brigadas internacionales del ejército republicano español. Entonces abandona el arte para participar directamente en la guerra contra el fascismo en España. Este cuate era un activista puro. Era un activista Sí. que dijo, me voy a matar a España. No tenía por qué, más que sus propios ideales. Imagínate ese nivel de compromiso. Y de convencimiento, ¿no? Exacto. O sea, decir así. Porque Ahora, ahorita no creo que nadie se metiera así de convencido de que, bueno, yo meto la mano por esto y órale, sí. que pase lo que No, tenga no. que pasar. ves a muy pocas personas que se vayan de veras a países en guerra a hacer algo. Ujú. Bueno, pues aquí dato curioso, él se va a España, pero dejó el germen en Estados Unidos de esta onda experimental. Incluso se cree que Jackson Pollock, el pintor famoso por hacer dripping, así pinturas todas chorreadas, se inspiró en Siqueiros. Entonces, uno de los pintores de la abstracción del Avex estadounidense, uno de los más importantes, fue influenciado por Siqueiros. Bueno, ¿qué pasa? Llega a México en 1939 Siqueiros, derrotado tras la caída de la República Española, pero aún así, luchando por sus ideales, decide aceptar un encargo del Sindicato Mexicano de Electricistas para pintar un mural en su nueva sede. Obviamente un mural donde va a plasmar toda esta idea que tiene de la lucha social. Claro. Y él, junto con un equipo de pintores, realizaron el retrato de la burguesía, así se llama el mural, que es obviamente implicado con cambios doctrinales y señala a la división que sucedía dentro de la izquierda. Esta ya es una época en la que ya estamos más avanzados en la Unión Soviética. ¿Qué está pasando? Pues ya hay diferentes formas de ver el socialismo, ¿no? Sí, Y a Siqueiros le parecía adecuada solo una. De hecho, la que le parecía adecuada era la de Stalin, no la de otro pensador, que era León Trotsky. Dentro de todo esto que él estaba haciendo, dijo, ¿por qué no? Vamos a volver a hacer algo con armas. Y lideró con un grupo de sus allegados un atentado con más de 400 descargas de metralla de alto calibre contra León Trotsky en su casa en Coyoacán. Acuérdense que León Trotsky vino a México refugiándose de la persecución que le hacía a Joseph Stalin. Y aquí Diego Rivera, Frida Kahlo lo aceptan y pues ya vive en este mundo de la bohemia del siglo XX mexicano. Pero
Siqueiros, él no le parecía. Entonces, ¿por qué no? Fue a hacer un atentado. No logró matarlo. De hecho, a pesar de que fueron 400 descargas de metralla, el único Sí. que salió herido fue el nieto de Siqueiros y fue una esquirla que le dio en un talón. En su todo. Suerte, muchísima suerte. ¿Qué Pero pasó bueno, meses después? Ramón Mercader, un agente stalinista, asesinó a Trotsky y Siqueiros fue arrestado como cómplice y exiliado a Chile. se fue a Chile. Eventualmente volvió a México, se fue a Chile. Por ahí hubo unos momentos que ahorita ya no voy a tocar, pero que estuvo en la cárcel de Lecumberri, que esa era una cárcel, la peor cárcel que ha conocido México en su historia, donde ahí mataban a todos los días. Era una locura. Bueno, vamos a dejar eso ahorita aparte. Siqueiros eventualmente volvió a México y murió a los 77 años en Cuernavaca, tras una vida llena de trabajo sindicalista, participación en murales y guerras, actividades políticas y atentados comunistas, encarcelamientos y celebraciones, exilios e invitaciones internacionales como embajador cultural. Un cuate que estuvo de la A a la Z haciendo todo lo que quiso en su vida. La verdad es que Siqueiros podrá tener un estilo e ideales que agreden o repelen. Sí. Pero depende mucho del pensamiento y la tendencia de cada persona realmente. Pero lo que es clarísimo es que si uno se enfrenta a su arte, no puedes quedar indiferente. Es espectacular lo que hace y su vida apasionante. No, Y sí, eso era se ve. imagínate, México siglo XX. Sí, no, por supuesto. Y se ve muy claro, pues digamos, yo creo que con la fuerza de sus murales es como, yo creo que refleja todas esas ideales y convicciones que tenía dentro, que las plasmaba en la pared. O sea, se le nota, ¿no? Ese carácter Ujú. a los murales de Siqueiros. Sí, ese carácter como violento y Sí, activista que tenía está plasmado ahí. Y de hecho, o sea, ahorita nosotros ya en el siglo XXI obviamente vemos todo esto como, a ver, ¿qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes eran los buenos? ¿Quiénes eran los malos? Y luego, ¿qué pasó en la Guerra Fría? Y sabemos de los problemas que se desencadenaron en la Unión Soviética por el socialismo. Y como que ya lo vemos claro. pues ya pasó la historia. Pero en ese momento se estaba escribiendo y se estaba haciendo. Y este cuate la estaba pintando y cuando no la estaba pintando la estaba haciendo a balazos. Sí, Sí, no. y eso que dices me parece muy interesante también porque, o sea, ahorita lo que decías de cómo lo vemos ahorita, lo vemos, creo yo, que lo vemos muy caricaturizado, ¿no? O sea, Ujú. como que tenemos la idea de que el comunismo, bueno o malo, pero no hacemos matices de por qué está bien, por qué está mal, igual con el liberalismo, capitalismo, como que tenemos todo muy encasillado en ciertas categorías y no tendemos a salir de ellas, que creo que es muy peligroso, ¿no? Porque pues, terminamos haciendo lecturas muy simplistas y reduccionistas de Correcto. lo que ha pasado. Y pues sí, Sí, claro. está padre plantearlo de por qué hay gente que sí da, o sea, se pone hasta lo que no y se mete en cosas pues muy peligrosas, da la vida por estos movimientos que nos pueden parecer pues burdos con estas lecturas, ¿no? Como que sí es importante Sí. esa matización. Sí, de hecho, creo Además, que síguele, algo sí, sí. interesante es, a ver, ahorita hicimos un resumen ultra express de realmente fragmentos así de México, ¿no? Así como, Sí, y Sí, pasó tantito aquí, ¿y qué fue lo que sucedió? Pues que México fue un productor de vino durante el periodo novohispano. Algo que pues realmente en la historia, más bien en la interpretación histórica actual, el periodo novohispano casi casi que ni se revisa. se Y omite, por resulta que supuesto. son 300 años claves para la consolidación de la idiosincrasia mexicana. Sumamente Luego ya importante. brincamos a este episodio de los túneles en Oaxaca, que no deja de ser más que un pequeño momento de todo un cambio ideológico político que estaba sucediendo. Claro. Y luego nos vamos a conocer a un pintor que estaba viviendo una transformación a nivel internacional. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Creo que es el valor que tiene México como país a nivel internacional, lo que nos afecta y la manera en la que en México podemos nosotros afectar hacia afuera. Entonces, esa idea que mencionabas, Eddie, del malinchismo, creo que la deberíamos de matizar para ambos lados.
O sea, ni ser el típico que, no, solo México, 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 porque se está quedando corto, es un mundo globalizado en el que vivimos. Ni ser el típico que guácala todo lo de México y yo solo quiero cosas francesas, ¿no? Tampoco se trata de ser un Porfirio Díaz de final de su dictadura, ¿no? O sea, Sí, necesitamos actualmente, a lo mejor no ponernos esas camisetas que se ponían Siqueiros y Diego Rivera de irse a matar por todos lados, pero sí tomarnos las cosas en serio y desde nuestras labores como mexicanos, entender que estamos labrando un futuro como país y que lo estamos enraizando en los ideales que hoy queremos construir. Y es una responsabilidad que tenemos que tener presente todos los días. sí, sin Totalmente. ignorar justo lo que decías, o sea, ni México es lo máximo así sin criterio y sin pensamiento crítico, no se puede afirmar eso, ¿no? Tienes que afirmarlo sabiendo por qué lo afirmas, pero tampoco decir México, o sea, qué horrible país, todo está mal, terrible, etcétera, etcétera, sino que de verdad hacer este ejercicio de retrospectiva en el que te cuestionas como, a ver, México se construyó, es un gran país, sí, o sea, a mí me encanta México, la verdad yo sí soy súper fan, Claro. pero también identificar todos los elementos que fueron llegando de afuera, que México fue, pues sí, incorporando en su cultura, que es algo que enriquece mucho esta cultura, o sea, porque pues no es nada más lo indígena que se siguió eh, promoviendo y, o sea, no, también esto indígena que se siguió promoviendo y adoptando por el criollismo ya traía Ujú. incorporado muchísimas creencias que llegaron con los españoles, empezando por el catolicismo que pues ahorita como que parece que ya igual se dejó muy de lado en México, pero pues sigue siendo algo que ha Crucial formado para la la... cultura mexicana. Ujú. Igual lo que Sí, dices, ¿no? que ha aportado México al mundo, ¿no? O sea, desde los vinos hasta los túneles, hasta Siqueiros que se metió en Sí. todo, ahí ya Ujú. No, y sí está cañón. Que tenemos es esto mucho. O sea, último... Perdón, vas, Fermín. Ajá. no, no, no. O sea, como Vas, vas, Fermín. México como país tiene muchísimo. Y creo que, si, como dices, Guilén, o sea, si algo quedó como muy claro de estos como fragmentos de episodios, es que sí, sí, México sí tuvo una evolución, ¿no? México tuvo una evolución tomando, o sea, no aislado del mundo, tomando mucho del mundo, ¿no? Haciendo lo propio y transformándolo, ¿no? Así como el liberalismo que se apropió pues, nuestro actual sistema, bueno, nuestra actual identidad federal y sistema político, pues bueno, vino de ideas del momento que estaban en el mundo. Y Siqueiros, pues también es pues, digamos, yo creo que es la encarnación de una disputa internacional por dos concepciones de sistema, ¿no? De sistema de gobierno, sistema económico. Entonces creo que sí es importante, como dices, ¿no, Edith? También entender que México es un mestizaje de muchas cosas y que hoy, sin duda, tenemos una identidad. Eso creo que hay que hacer mucho hincapié, en que sí hay una identidad y que la vamos nutriendo día a día. Eso creo que es como con lo que yo me llevo mucho de esto. Sí, que esta identidad además se fue formando con la adopción, pero esta adopción no es nada más de que, ay, este elemento me gusta, véngase para acá. O sea, no, fue una adopción genuina de transformar este Por liberalismo supuesto. americano a un liberalismo mexicano que tiene muchísimos aspectos súper detallados que hacen que sea el liberalismo de México. Igual Sui con generis, todo sí, lo demás. Sí, 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 muy efectivamente. sui generis. Generis. Claro. Oigan, pues muchísimas gracias por este episodio. La verdad, ya nos hacía falta un episodio de México, no lo habíamos Sí. tocado como se merecía. Y sobre todo también gracias a ustedes que nos escuchan, porque la verdad es que esta es la primera vez que lo hacemos así a distancia. Esto es un experimento, la verdad que, digo, el tema dio para mucho. Y pues como decía Aguile, ¿no? El audio, perdón si hago ahí algún defecto, pero creo que la verdad yo me llevo muchísimo de esta conversación. ¿Qué tal ustedes? Gillian, Edith. Igual lo disfruté muchísimo y nada más como mi conclusión, creo que es importante revisar cada quien la historia que se le ha contado de México y volverla a ver con ojos críticos. Porque esta idea de héroes y villanos que nos han vendido
es Sí, es una patraña. Realmente existieron personas que hicieron cosas buenas y cosas malas, las mismas personas, y tienes gente que fueron verdaderos héroes y que a lo mejor no han pasado a la historia. Entonces, claro. hacer esta revisión para entender realmente de dónde venimos y hacia dónde queremos empujar a la nación. Sí, súper importante eso, ¿no? Mantener en mente cuando te están dando tus clases de historia en primaria, o sea, ahí obviamente no lo estás pensando, pero ya que lo empiezas a interiorizar y a reflexionar un poco más cuando vas Ujú. creciendo, pues te cuestionas verdaderamente, a ver, ¿quién está escribiendo esta historia? ¿Quién me la está contando? Me están, o sea, los hechos que me Sí, dicen pues, son los que me está transmitiendo toda los bandos que ganaron, por así decirlo, Exacto. ¿no? Y también sí, lo la que decías que hermenéutica. es, sí, 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 y también lo que decía Guillermo, importantísimo, eso a ver, ni todos son malos, completamente malos, ni todos son completamente buenos, o sea, o sea, nadie es, todo tiene matices, pues. Exacto. Porque sí, Claro, no es nada más el comunismo por el comunismo, ni el capitalismo por el capitalismo, ni el liberalismo por el liberalismo, ni la conquista por la conquista. O sea, todo el mundo cree que genuinamente está haciendo un bien y por eso lo está haciendo, ¿no? por Sí, supuesto. Oigan, pues idealmente eso es lo que hay muchísimas que tratar de gracias, rescatar. Edith, Ilen. Gracias por rescatar todo esto de México y de la historia de un país que tiene sin duda mucho que dar al mundo. Los invitamos a ustedes que nos escuchan y nos ven en YouTube, nos escuchan en Spotify, a seguir leyendo cada martes y jueves un artículo por la noche. Son artículos de 1 minuto de lectura para que lean 1 minuto, descubran milenios. Escríbanos por WhatsApp y seguro ahí cada viernes les podrá llegar el contenido de la semana. Muchas gracias. Cuídense mucho, Edith, Gilen. Bye. Hasta Gracias a luego. ustedes. Muchas gracias. Bye.